Soy Maximiliano Bravo, este es el video explicativo del mapa conceptual del ramo de Psicología del Aprendizaje. Bueno, vimos inicialmente que el aprendizaje tenía distintos principales acuerdos, ¿cierto? El aprendizaje es un cambio conductual, es relativamente permanente en el tiempo y el cambio es producto de la experiencia. Así nosotros podíamos configurar de alguna manera el significado del aprendizaje. Vimos primeramente algunas unidades básicas de conducta como son los reflejos y que contiene dos elementos, que es el estímulo ilicitante y la correspondiente respuesta. Vimos primeramente como elemento primero, ¿cierto?, de un aprendizaje más básico, el aprendizaje preasociativo, donde vimos la habituación y la sensibilización. La habituación como disminución de la tendencia a responder producto de la presencia repetida de un estímulo y la sensibilización como un aumento en la tendencia a responder ante un estímulo. En el recorrido que hicimos respecto del aprendizaje, vimos que la psicología del aprendizaje en el tiempo dio determinados caminos o hay determinadas escuelas, ciertos caminos que estudiaron respecto al aprendizaje. Tenemos el conductismo, el aprendizaje social, el procesamiento de la información, el cognitivismo y el constructivismo. Respecto al conductismo, vimos el condicionamiento clásico con sus elementos principales, ¿cierto? Y algunos elementos característicos del elemento del condicionamiento clásico. Vimos el estímulo incondicionado, el estímulo neutro, el estímulo condicionado, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada, como elemento importante a lo que nosotros estudiamos como condicionamiento clásico. También vimos el condicionamiento operante, que a través de un proceso de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, hay consecuencias donde hay una aparición de un hecho positivo, hay una desaparición de un hecho negativo, o la aparición de un hecho negativo puede desaparecer un hecho positivo. Que tiene efecto en la conducta, ¿cierto? El incremento o la disminución de una determinada conducta. Después vimos que en el camino del aprendizaje asociativo al aprendizaje cognitivo hay una diferencia fundamental entre el enfoque conductista del aprendizaje y el enfoque cognitivista, principalmente en dos áreas que tienen que ver en lo que se aprende y el uso del refuerzo. En este transitar, ¿cierto?, del aprendizaje asociativo al aprendizaje cognitivo, vimos como elemento importante el procesamiento de la información y vimos la teoría de la computación de Alan Turing, ¿cierto?, donde vimos tres elementos importantes de esta teoría de la computación, donde está el input, el procesamiento y el output. En el fondo lo que se quiere es asimilar a las computadoras en cómo se procesa la información, donde hay una entrada de información, hay un procesamiento y una salida de esta información. También vimos la teoría de Gagné, ¿cierto?, en sus distintas etapas. Hay una etapa de activación sensorial, de percepción selectiva, codificación y repaso, recuperación y desempeño. Vimos en esta teoría las capacidades del aprendizaje, donde hay una habilidad intelectual, un desarrollo de capacidades, información verbal, habilidades motoras y actitudes que son importantes dentro de la teoría cognitiva de Gagné. También vimos la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se produce cuando la persona logra relacionar un nuevo conocimiento con su actual estructura cognitiva. Para ello se enfatiza ciertos aspectos relevantes de la misma que actuarán como subsumidores o ideas de anclaje. Lo importante o como concepto importante en el aprendizaje de Ausubel es el sujeto, los conocimientos previos, la predisposición y la motivación que existe para obtener el aprendizaje a través de estos conocimientos previos, ¿cierto?, la predisposición y la motivación. Después vimos como parte importante dentro de las teorías del aprendizaje, la teoría cognitiva de Jean Piaget, en que a través de tres procesos fundamentales que nos habla él, como son la asimilación, la acomodación y el equilibrio, se obtiene el proceso de aprendizaje. El desarrollo cognitivo también se da en etapas o estadios
que él divide en distintas etapas, como señalaba, en la etapa sensorio-motriz, que va de los 0 a los 2 años aproximadamente, la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años, las etapas de operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años, y la etapa de operaciones formales, que va de los 12 años en adelante. En este sentido, Jean Piaget señala que tiene que suceder una de estas etapas para que venga la otra, y para que suceda el aprendizaje, ¿cierto?, tiene que irse venciendo cada uno de estos estadios o estas etapas. También vimos la teoría de Vygotsky, ¿cierto?, la de zona de desarrollo próximo, que funciona básicamente a dos niveles de funcionamiento, que es el nivel evolutivo real del niño o del que quiere aprender, y el nivel de desarrollo potencial. Entonces la diferencia que existe entre el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial es la diferencia que Vygotsky la denomina como zona de desarrollo próximo. Posteriormente vimos la teoría del aprendizaje social, que como elementos bases del aprendizaje social está la imitación y la identificación. Basa el funcionamiento humano en el esquema de la reciprocidad triárquica, donde están las conductas, las variables ambientales y los factores personales. Podemos señalar que la exposición a modelos puede generar tres posibles efectos, que son el efecto de modelado, el efecto inhibitorio o desinhibitorio y el facilitador y desencadenador. Los pasos para que produzca el aprendizaje observacional son el proceso de atención, los procesos de retención, los procesos de reproducción motora y los procesos motivacionales y de refuerzo. La autorregulación parte como un elemento importante dentro de lo que estamos estudiando, y vimos 4 fuentes de activación de expectativas de eficacia: la experiencia de dominio, el nivel de activación, la experiencia vicaria y la persuasión verbal. La autorregulación de sus pensamientos y acciones, vimos 3 elementos importantes: la autoobservación o la autovigilancia, la autoevaluación y la autorrespuesta. Como elemento final de esta materia vimos la motivación, y la motivación es aquel estado interno que activa, dirige, mantiene o detiene la conducta y cuya activación se basa en un motivo en particular. Hay diferentes enfoques de la motivación, y vimos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, la teoría de atribuciones de Weiner, la teoría de expectativa y valor y la teoría de las metas y logros. También como elemento final vimos la indefensión aprendida y el concepto que tiene relación con la desesperanza aprendida. Bueno, este largo proceso nos lleva al conocimiento de las distintas teorías del aprendizaje, qué es lo que es el aprendizaje y cómo podemos obtenerlo. Vimos un devenir, un caminar importante desde las teorías conductuales, ¿cierto?, a las teorías cognitivas, y pasamos por diversas etapas. El aprendizaje social, el conductivismo como primera etapa a través del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, el procesamiento de la información, el constructivismo y el cognitivismo, con sus 2 importantes autores como Piaget, Vygotsky y otros más, que fueron elementos importantes. Bueno, me despido, soy Maximiliano Bravo y este es Psicología del Aprendizaje.